pero bueno, mis ámbitos de interés son la gestión sanitaria, los derechos de los pacientes, la salud digital, la cooperación para el desarrollo y la salud mental, sobre todo. Ay, no os he dicho de qué es el tema, que entiendo que lo habéis mirado. Vamos a hablar de cómo tenemos que utilizar los datos de los relojes inteligentes para la toma de decisiones clínicas en el trastorno de ansiedad generalizada. Y el motivo por el que he elegido este tema es porque la Sociedad Digital en España 2022, que es un informe que publica la Fundación Telefónica, ha sacado a la luz que la salud digital tras la pandemia está en auge, cosa que ya nos podíamos esperar todos, y una gran parte de la población hace uso de las nuevas herramientas a su alcance para la toma de decisiones y cuidados relacionados con su salud. Y además muchos profesionales también se muestran abiertos a implementar el uso de estas nuevas tecnologías por los innumerables beneficios que conlleva en el ahorro de tiempo, en aumentar la accesibilidad y, bueno, en un poco la comodidad y el manejo de datos de la salud de los pacientes. Y luego, en concreto, he elegido el trastorno de ansiedad generalizada porque es una epidemia en nuestra sociedad y utilizar estas nuevas herramientas a nuestro alcance para mejorar el diagnóstico, el abordaje y el seguimiento de las personas que padecen este trastorno, pues resulta muy interesante. Vamos a ver qué es la ansiedad y después os voy a contar en qué ha consistido el proyecto de investigación en sí. La primera aproximación que se hace a este concepto de ansiedad la hace Freud desde el psicoanálisis y la define como neurosis de angustia, con unos síntomas que son miedo a morir, pérdida del conocimiento, escalofríos, aceleración de la frecuencia cardíaca, sensación de encontrarse en un entorno de irrealidad, miedo a perder el control mental o a entrar en un estado de locura, entumecimiento, temblores. No lo he dicho, pero al final os dejaré un huequito para que me preguntéis dudas. En cualquier caso, si veis algo que os surja así que os parezca súper importante preguntar en el momento, me podéis interrumpir cuando queráis y intentaré resolverlo. Sin embargo, el término de trastorno de ansiedad generalizada aparece por primera vez en 1980 cuando la Asociación Americana de Psicología decide incluirlo en el libro de las enfermedades mentales, que es el DSM-3. Bueno, era el DSM-3 en aquel momento. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de un concepto como muy polisémico, ¿no? Tenemos por un lado la ansiedad fisiológica, que esta es adaptativa y que nos activa el sistema simpático y nos pone preparados para lucha o huida ante un peligro inminente. Perdón, con los mocos. Y luego tenemos la ansiedad patológica, que es cuando ese estado de activación se mantiene sin que haya un peligro inmediato. O puede existir un peligro, pero la intensidad y la frecuencia con la que activamos nuestro sistema simpático para prepararnos para hacerle frente está desproporcionada y entonces obviamente deja de ser desadaptativo. Así que hablamos de ansiedad como respuesta fisiológica, que es una experiencia humana normal y que nos prepara para peligros inmediatos y es adaptativa. Hablamos de ansiedad como síntoma, porque el paciente refiere esos síntomas que vamos a ver ahora de hiperactivación del sistema nervioso simpático. Y luego hablamos de ansiedad como entidad específica que abarca el amplio campo de los trastornos de ansiedad. Esto os lo puse porque me parece súper importante estar atentos y entender que no solamente son síntomas de taquicardia o los síntomas que podamos ver en lo que yo me centro en mi trabajo, que son evidentemente fisiológicos, sino que como somos entes biopsicosociales, tenemos todas nuestras esferas y la ansiedad afecta a nuestras diferentes esferas y que como profesionales sanitarios, que entiendo que todos los que estáis escuchando somos de diferentes categorías, tipos y ambientes, pero todos sanitarios, que demos, y al final la gente se ve cuando te lo cuentan, te refieren diferentes síntomas y así, que vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas. Me parece interesante como no dejarlo en el olvido de, bueno, pues todo el mundo estamos nerviosos puntualmente, sino que indaguemos un poquito más y derivemos a la persona donde mejor la puedan ayudar o le indiquemos diferentes cosas que la puedan ayudar desde nuestra función, ¿no? Porque eso afecta a las diferentes esferas de la vida de la persona. Uy. Vale.
En cuanto a su epidemiología, es el trastorno de ansiedad más frecuente en atención primaria. Ahora veremos los otros trastornos de ansiedad que hay, que igual si no estáis muy metidos en este tema de, hombre, claro que es la ansiedad más, el trastorno de ansiedad generalizada es el más frecuente en atención primaria, tiene una prevalencia del 5% y va subiendo cada año. Se presenta el doble en mujeres que en hombres, generalmente durante la edad adulta, y se estima que a lo largo de la vida cerca de un 20% de la población padecerá alguno de estos trastornos de ansiedad. El más frecuente, como hemos visto, es el trastorno de ansiedad generalizada, pero también dentro de los tipos de ansiedad como trastornos incluimos el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, las fobias específicas, trastornos de angustia, agorafobia, perdón, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, trastornos de ansiedad por otra afección médica, ataques sintomáticos limitados, ansiedad generalizada con irregularidad, el HICAP, la fobia social y ataques de nervios. Como hablábamos antes de que tenemos nuestras diferentes esferas, cabe esperar que es un trastorno multifactorial, ¿no? Que no solamente es la parte genética o no solamente es la parte social, sino que como somos multidimensionales, pues nos afecta, o sea, se puede desarrollar por síntomas de, o sea, por factores de diferentes ámbitos. Diferentes estudios hablan de determinantes biológicos por un lado y ambientales por otro. Indican en concreto clases económicas desfavorecidas, agresividad y violencia en la familia y en el medio social, antecedentes en la familia de trastornos de ansiedad o en la propia persona, inhibición conductual y social como característica temperamental, depresión en la familia y en concreto en la madre o alcoholismo en el padre, actitud excesivamente permisiva de los padres y expectativas desmesuradas que se cargan sobre los hijos y que la persona siente una responsabilidad excesiva y agobiante sobre lo que tiene que demostrar en el ámbito familiar. Por otro lado, en la parte más fisiológica hay diferentes estructuras cerebrales implicadas, en concreto la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial participan en las emociones y en la toma de decisiones. La lesión de la amígdala, que puede impedir relacionar los hechos concretos con las emociones correspondientes, y la lesión de la corteza prefrontal, que puede impedir prever las consecuencias futuras de las decisiones y las implicaciones sociales que esto puede tener a largo plazo. Aquí os había puesto estos mapas conceptuales que son un poco complicados para meternos en esto porque la verdad es que tampoco trata en concreto de explicar la ansiedad mi ponencia, así que bueno, pero tenemos un estímulo que afecta al tálamo, a la corteza, y aquí tenemos la percepción, el análisis y la relación con nuestras experiencias previas, hacemos una síntesis y tenemos por un lado la conducta y por otro el almacén de memoria. Y luego pues participan diferentes neurotransmisores y bueno, todos entiendo que tenemos una cierta idea sobre esto. Y para actuar sobre la corteza prefrontal y sobre la amígdala, pues tenemos diferentes tratamientos que ahora veremos. Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, hemos visto que hay factores genéticos por un lado, bueno, factores biológicos y psicosociales, y dentro de estos tenemos los factores genéticos, los temperamentales, factores neuroquímicos, como el aumento del glutamato, el descenso del GABA y de la serotonina y el aumento de la noradrenalina. Perdón. Y por otro lado tenemos los factores ambientales, que nuestras experiencias a lo largo de la vida con las diferentes personas inducen cambios morfológicos en las neuronas que pueden ser responsables de que la ansiedad se haga crónica. Con factores biológicos, en los genéticos en concreto no hay evidencias para contaros aquí como súper claras en la bibliografía consultada, pero en los neuroanatómicos sí que se han visto que la desregulación del sistema noradrenérgico y serotoninérgico afectan al desarrollo de la ansiedad. También si el metabolismo del sistema límbico está disminuido y la ansiedad por separación, que puede estar relacionada con una depresión anaclítica. En cuanto a los factores psicosociales, hay diferentes aproximaciones al estudio de estos y tenemos por un lado las teorías conductistas y por otro las cognitivas.
Las conductistas se basan en el estudio del condicionamiento clásico pavloviano y las cognitivas hablan de personalidades perfeccionistas con dependencia y falta de asertividad, falta de habilidades para manejar situaciones tensas y que las personas no es que tengan un cociente intelectual por debajo de la media, sino que tienen problemas a la hora de orientarse hacia el problema. Obviamente, si tenéis alguno de vosotros ansiedad, yo también lo he tenido alguna vez, no, no todo es definitorio, ¿vale? Son como diferentes estudios y cosas que afectan, ¿no? Si no os sentís identificados, no os enfadéis ni nada. La clínica es con una preocupación crónica y exagerada, agitación, inquietud, tensión, sensación de irritabilidad, problemas de concentración, dificultades para conciliar el sueño y permanecer dormido, o teniendo sueños que no son reparadores y que te levantas más cansado de lo que te acuestas, y con frecuencia suelen aparecer signos físicos como temblores, dolor de cabeza, mareos, dolor muscular, pérdida de peso, molestias abdominales, sudoración, cada uno como le toca. Para el mantenimiento de la enfermedad, el umbral más bajo para percibir la ambigüedad y tender a interpretar la información ambigua como amenazante es un factor de riesgo, la intolerancia a la incertidumbre también, creencias sobre la utilidad de las preocupaciones para evitaciones supersticiosas de lo que se teme, por ejemplo, no acudir a un sitio por si acaso, o no hacer X actividad por si acaso, evitación real de lo que se teme, evitación de temas emocionales más profundos. Perdón. Preparación para el afrontamiento, recursos motivacionales. Luego tenemos, también es un factor de riesgo la orientación negativa hacia los problemas y la evitación cognitiva de imágenes amenazantes. Como casi todos los trastornos mentales, tiene diferentes problemas asociados. Entre un 67 a un 91% de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, sea este su factor principal, o sea, su diagnóstico principal o no, presentan o han presentado al menos otro trastorno asociado. Y entre estos los más frecuentes son el trastorno depresivo mayor, la distimia, el trastorno de pánico con o sin agorafobia, las fobias, el abuso o dependencia de sustancias y luego otros asociados al estrés como al estrés también fisiológico, ¿no? De hiperactivación constante, que son el síndrome del colon irritable, cefaleas, hipertensión esencial, úlceras estomacales y trastornos de sueño. Además, esto supone un coste muy grande para el sistema sanitario, que aquí está muy pequeñito y no lo veis porque si cortaba la tabla no se veía bien, pero que en torno a 820 euros por persona que padece trastorno de ansiedad al año para el sistema público. Así que todo lo que podamos hacer para abordarlo desde diferentes perspectivas, pues fenomenal. Y con las nuevas tecnologías, mejor que mejor. El diagnóstico diferencial se centra en descartar patologías orgánicas, descartar el trastorno de angustia, de personalidad, depresión, otros trastornos somatomorfos o trastornos adaptativos, el trastorno adaptativo con ánimo ansioso. Y según el DSM-4, pues definen los siguientes criterios para poder diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada, que sean ansiedad y preocupación excesivas con expectación aprensiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades como el rendimiento laboral o escolar, que se prolonga durante más de 6 meses. El de 6 meses es importante. Al individuo le resulta difícil controlar este estado constante de preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas y algunos de los cuales han persistido durante más de 6 meses, que sean inquietud, fatiga fácil, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Perdón. Tensión muscular, alteraciones del sueño,
o dificultad para mantenerlo, como os decía antes. Luego, el centro de la ansiedad y de la preocupación no se limitan a los síntomas del eje 1, por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen referencia a la posibilidad de presentar una crisis de angustia o a pasarlo mal en público, a estar lejos de casa o de seres queridos, a engordar, porque todo esto serían como otros trastornos diferentes, a tener quejas de múltiples síntomas somáticos o a padecer una enfermedad grave, en este caso sería hipocondria, por ejemplo, y hipocondría, perdón. Y la ansiedad y la preocupación no aparecen exclusivamente en el en el transcurso de un trastorno por estrés postraumático. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en las diferentes esferas de la vida de la persona, social, laboral, eh, con otras actividades del individuo. Y estas alteraciones no se deben a efectos fisiológicos de ninguna sustancia, de una enfermedad médica, y no aparecen exclusivamente en el trastorno de un trastorno del estado de ánimo, trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. Para diagnosticarlo se utilizan diferentes cuestionarios. Vosotros y vosotras en vuestros diferentes centros de trabajo estaréis más acostumbrados a unos o a otros, que son los que están integrados en el sistema de información sanitaria, pero todos se basan en hacer preguntas de este tipo, ¿no? He cogido como ejemplo estos dos, pero hay muchos más. El cuestionario de preocupación y ansiedad y el cuestionario del trastorno de ansiedad generalizada 4. Las preguntas que os decía que hacen son: ¿se encuentra más nervioso y tenso de lo habitual? ¿Ha sentido miedo de situaciones que normalmente no se lo provocaban? ¿Ha tenido últimamente problemas de concentración o de memoria? ¿Se ha sentido sus músculos más tensos, rígidos o dolorosos? ¿Y ha tenido problemas para conciliar o mantener el sueño? El curso evolutivo y pronóstico puede ser crónico, puede ser fluctuante, puede presentar exacerbaciones puntuales. Se ha visto que generalmente mejora con la edad, que se logra una cierta estabilidad, y puede aparecer, como os decía antes, diferentes complicaciones asociadas, como el consumo y abuso de alcohol u otras drogas, trastornos depresivos, enfermedades psicosomáticas y el consumo innecesario de recursos sanitarios, que ya hemos visto que es una cantidad bastante importante para el sistema sanitario, porque tiene una prevalencia muy elevada. Y por eso es tan importante prevenirlo, tratarlo y abordarlo con las diferentes herramientas que tengamos. Los tratamientos que se utilizan, que también lo he comentado antes, tenemos por un lado el farmacológico y por otro el psicoterapéutico. Dentro del farmacológico, lo que más se utiliza son la paroxetina con unos 20-50 miligramos por día, obviamente dependiendo de la persona, de sus características, el escitalopram entre 10 y 20 miligramos por día, la duloxetina entre 30 y 120 miligramos por día y la belansafina entre 75 y 375 miligramos por día. Y a nivel psicoterapéutico, primero, si se sospecha de trastorno de ansiedad generalizada, se hace una psicoeducación centrada en los síntomas y se monitorizan los síntomas, que para eso es súper importante el proyecto de investigación en sí que he hecho. Después, el siguiente paso sería llevar a cabo un tratamiento de baja intensidad con autoayuda individual no dirigida, autoayuda individual dirigida o grupos psicoeducativos. El tercer nivel sería tratamiento de alta intensidad, que ya sería tratamiento psicológico con psicoterapia individual y tratamiento farmacológico, si es necesario. Y por último, con trastornos de ansiedad generalizada complejos y resistentes a los anteriores tratamientos o con riesgo de autolesión, pues habría que revisar los tratamientos actuales y pasados, probar nuevas interacciones o que hayan sido rechazados y usar tratamientos combinados, revisión de necesidades familiares y, bueno, ver qué es cuál de lo que, qué de, lo que de todo lo que tenemos es lo mejor que le pueda ayudar a esta persona. El proyecto de investigación que he desarrollado lo hice como trabajo de fin de máster del máster de salud digital que hice y un poco como para darle ese doble enfoque de psicología, salud digital, que son mis intereses, ¿no?
Entonces, os voy a contar, o sea, lo he estructurado como veis ahí y os voy a contar un poco en qué consistió y cuáles fueron las conclusiones, ¿vale? Em, bueno, la ciencia y la tecnología, todos sabemos que avanzan a pasos agigantados y cada vez tenemos más dispositivos que nos informan sobre datos fisiológicos del estado de los pacientes, que nos pueden servir para tomar decisiones clínicas, para investigar y para plantear diferentes estrategias de salud. Son una herramienta fundamental y súper útil y bastante barata a largo plazo y con unos resultados bastante buenos para apoyar al diagnóstico, a la monitorización y sobre todo al cribado de pacientes con trastorno de ansiedad generalizada y con cualquier otro trastorno que tenga síntomas fisiológicos que se puedan medir con el reloj, que ahora os lo voy a decir, definitorios, ¿no? ¿Cómo se deben presentar? O sea, la idea que yo tenía era cómo debemos de presentar estos datos que obtenemos a través de los dispositivos, de los relojes inteligentes, a los diferentes profesionales clínicos que están implicados en la toma de decisiones, en el seguimiento de los pacientes, para que las tengan en consideración, porque es verdad que todos llevamos, o sea, que todos no, yo no tengo, pero hay mucha gente que lleva un relojito de esto, pero al final los datos se quedan a nivel del paciente y he pensado que esto podría ser muy útil para el abordaje individual a nivel de desarrollar guías clínicas, o sea, guías de práctica clínica, perdón, y para las estrategias de salud pública como herramienta para cribados y para ver cómo tenemos a la población, ¿no? El National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering de los Estados Unidos define los sensores como herramientas que captan procesos químicos, biológicos o físicos y luego transmiten o reportan dichos datos que pueden ser internos o externos. Como veis aquí os he puesto en la imagen los diferentes datos que nos pueden informar, por ejemplo, el análisis de la voz, la respuesta galvánica de la piel, la variabilidad del ritmo cardíaco, si tenemos la frecuencia cardíaca, la posición que tenemos, la temperatura, la perfusión de la sangre, la concentración de oxígeno en sangre y de glucosa también, si la actividad física que hacemos, cuánta energía gastamos, la tensión arterial, que quizá eso es una clave, y también la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si tenemos ruidos respiratorios, si tosemos, luego las habilidades motoras finas, para medir también y descartar síntomas de Parkinson por temblores, el nivel de estrés y las horas de sueño profundo. Por el tiempo y la extensión que tenía para dedicar a este proyecto, me centré solamente en dispositivos externos, porque ya sabéis que tenemos también, por ejemplo, la bomba de los diabéticos o así, que esos serían internos. Me centré solamente en los externos y en concreto en los relojes inteligentes que bueno, miden todo esto y lo que os decía, que al final el problema visto como clínica era que tenemos un montón de datos que nunca llegan al profesional. Y por el patrón sociodemográfico y la epidemiología y distribución que hemos visto de esta enfermedad, pues y en los países industrializados, pero en general en el mundo, pues nos viene muy bien incluirlas para que nos ayuden a abordarlo, ¿no? Un poco mejor. Los objetivos de mi trabajo fueron conocer qué herramientas y metodologías se habían utilizado para poder utilizar estos datos obtenidos a partir de los sensores externos, los relojes inteligentes, que hubiesen influido en la toma de decisiones clínicas a nivel bien individual o colectivo con un grupo grande. Conocer qué barreras existen para poder utilizar dicha información en la toma de decisiones clínicas para saber como profesionales del presente y del futuro en qué nos tenemos que centrar para poder utilizar esto a largo plazo e identificar posibles utilidades de estos datos en la prevención de diferentes enfermedades y en concreto para el trastorno de ansiedad generalizada. Las preguntas investigables que me planteé fueron: ¿qué metodologías se han utilizado para trasladar la información obtenida de los sensores externos que utilizan los pacientes a los profesionales sanitarios? Si se han tenido en cuenta estos datos por los clínicos a la hora de tomar determinadas decisiones
para cualquier enfermedad. Si hay alguna herramienta para facilitar este traspaso de información, se puede utilizar un lenguaje que sea igual o que sea interoperable con la historia clínica que se utilice en X lugar o así. ¿Qué significa poder utilizar esta información a nivel global? Y por qué nos interesa utilizar los datos de los relojes inteligentes para mejorar la salud de los pacientes. Como os comentaba, la finalidad del trabajo fue conocer el estado actual del tema de interés expuesto mediante una narración, o sea, mediante una revisión narrativa, perdón, enfocada en recuperar información relacionada con la utilización de datos obtenidos a partir de sensores externos para la prevención, detección precoz, tratamiento y abordaje de diferentes enfermedades en general, porque obviamente como es algo súper nuevo no había mucho trabajo del trastorno de ansiedad generalizada, y en concreto si se han utilizado alguna vez para el trastorno de ansiedad generalizada. Si no, ver si eran extrapolables o no. La metodología que utilicé fueron primero traducir la consulta y elegir las fuentes de búsqueda. Para ello, en primer lugar, se obtuvieron una serie de palabras clave que fueron salud digital, aplicaciones móviles y sensores. Y estos términos relevantes se tradujeron del lenguaje libre al lenguaje controlado y se emplearon descriptores de ciencias de la salud BES y términos MES. Además, también durante el proceso de búsqueda se encontró el término MES Computers Handle, que también lo utilicé, y en aquellas que permitían el uso del lenguaje controlado mediante los tesauros MES y DES, se han empleado finalmente los términos Mobile Application, Computers Handle, Remote Sensing Technology, Medical Record System, Computerized, y se han enlazado mediante los operadores booleanos AND, OR y NOT. Y también se han efectuado búsquedas libres con los mismos términos. Por otro lado, se han utilizado los truncamientos External Sensor y Mobile App, y posteriormente se emplearon limitadores. Entonces, los términos que se han utilizado son sistemas de registro electrónicos de salud, Medical Record System Computerized, que estaban descritos como sistemas informatizados para admisión, almacenamiento, demostración, recuperación e impresión de información contenida en la historia clínica del paciente, tecnologías de sensores remotos, Remote Sensing Technology, que estaba definida como observación y obtención de datos desde una distancia mediante la visualización y la realización de mediciones desde una distancia o la recepción de datos transmitidos a partir de observaciones realizadas en un lugar distante. Luego teníamos las computers handle o computadoras de mano, que son dispositivos de computación portátil que tienen un pequeño factor de forma tal que pueden ser fácilmente transportados por un solo individuo. Está diseñado para funcionar sin una conexión física, por ejemplo, transmitir o recibir información de forma inalámbrica. Posee almacenamiento de datos local, no removible o removible, e incluye una fuente de energía autónoma, y los dispositivos móviles también pueden incluir capacidades de comunicación por voz, sensores incorporados que permiten que los dispositivos capturen información y o funciones integradas para sincronizar datos locales con ubicaciones remotas, y los ejemplos incluyen teléfonos inteligentes, tabletas y lectores electrónicos, y aplicaciones móviles que estaban descritos como como programas computacionales o software instalados en los dispositivos electrónicos móviles que soportan una amplia gama de funciones y usos que incluyen televisión, teléfono, vídeo, música, procesamiento de textos y servicio de Internet. Para la realización de la búsqueda se utilizaron diferentes bases de datos, y finalmente las elegidas fueron PubMed, Dialnet, Scielo y Cochrane Library. Además se emplearon Google y Google Scholar para acceder a determinados resúmenes de textos y también a algunos textos completos, y debido a la temática del trabajo, como es algo súper reciente, también se han consultado fuentes de datos del campo de interés como la OMS, UNICEF, la UOC, el Instituto de Estados Unidos de Bioingeniería y Sistemas de Imagen, ya que al ser una temática en constante desarrollo y muy reciente, pues necesitaba mirar de dónde hubiese información relacionada, ¿no?
y la realidad es que encontré bastante poca bibliografía de lo que esperaba encontrar y como muy eh, eh, corta en cuanto a respuestas yo estaba buscando, y la mayoría estaba publicada en Estados Unidos, que con su sistema liberal tampoco cabe extrañarse, pero vaya que había poco publicado y de España casi nada. Los criterios de selección fueron, como criterios de inclusión, artículos posteriores al año 2014 que estuviesen publicados en inglés o castellano y que mencionaran la utilización de datos obtenidos a partir de sensores externos. Y como criterios de exclusión, pues todos los anteriores a 2014 que no estuviesen escritos en inglés o castellano, que no respondiesen a los intereses del trabajo por no tratar este tema, y toda la literatura gris. Para la selección de artículos, primero descarté aquellos que el título no me cuadraba mucho con lo que yo estaba buscando. Después hice una lectura del trabajo y extraí aquellos cuyo contenido resultaba acorde con el objetivo del trabajo. Y finalmente hice una lectura en profundidad de 10 artículos. 5 de ellos fueron obtenidos de PubMed, 3 de Google Scholar y 2 de Cochrane. Las conclusiones de la búsqueda, pues como resultados se obtuvieron al principio 36 artículos, de los que se leyeron los resúmenes, se desecharon 26 tras la lectura del resumen y se utilizaron finalmente 10 documentos, también un poco limitados por el tiempo y el tamaño del trabajo. Después se hizo una tabla con esta estructura de los 10 artículos seleccionados, con la base de datos, los autores y el año, el título del artículo y un resumen también un poco más centrado en las respuestas que estaba buscando. Perdón. En base a los datos obtenidos de los artículos seleccionados, se ha realizado un estudio con las siguientes unidades de análisis que son inclusión de los datos en la toma de decisiones clínicas, propuestas realizadas en relación a la protección de datos y la transmisión de estos a los profesionales sanitarios. Y he estructurado los resultados como en ideas claves y después iré artículo por artículo explicándoos un poco qué es la clave que saqué de cada uno de ellos, pero como norma general y en todos los artículos he sacado estas ideas clave. Los sensores que están en los relojes inteligentes han crecido un montón en cuanto a número de personas que lo tienen, porque se ha puesto un poco de moda, pero además tiene una gran utilidad como herramienta sanitaria y de hecho algunas empresas privadas se han puesto a trabajar en esa línea de inclusión para extraer datos sanitarios y poderlos incorporar en historias clínicas y tal, y se está trabajando en Estados Unidos, pero también a nivel mundial esta metodología, porque cabe esperar que va a revolucionar un poco el asunto. Desde la década de los 80 ha habido una tendencia constante a hacer pequeñito todo, que no me sale la palabra, y entonces pues nada, tenemos aquí como en un reloj pequeñito un sensor que nos da un montón de información. Han sido súper útiles durante la pandemia COVID porque informaban de la saturación en sangre, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, y todo el que podía tener a su alcance uno de estos, pues se ahorraba ir a urgencias a que le pusieran un pulsi. Se ha demostrado que todas estas personas que tienen acceso a sus propios datos fisiológicos se hacen más responsables de su salud y, y quieren como controlar esos datos y saber cuál es lo ideal, cómo puedo conseguir lo ideal y así, y entonces es una gran promoción del autocuidado con una cosa bastante fácil, por así decirlo. Y cada vez permite recoger más y más variables fisiológicas. Desde 2010 hasta 2014 se han incluido más de 10 variables nuevas que recoge, que me estoy centrando mucho en las que nos interesan, desde el trastorno de ansiedad generalizada, de horas de sueño, de tal, pero ya habéis visto en la imagen que os he puesto al principio que daban cerca de 20 variables diferentes.
Hay una empresa que está lanzando nuevos servicios para ayudar a que toda esa información biométrica tenga una utilidad para el usuario a través de una plataforma, de una aplicación, y los datos sean recopilados por el propio teléfono móvil o por dispositivos conectados como pulseras inteligentes, o cualquier medidor de glucosa, lo que sea, todo wireless, sin conexión, y son enviados a profesionales médicos capacitados para poder interpretar esta información y tomar decisiones clínicas en base a los datos de los que disponen. Sin embargo, en toda la bibliografía consultada se ha visto que estos avances en biotecnología, en salud digital, han ido súper rápido en la última década, pero que la legislación que regula al respecto va mucho más atrasada, y entonces la incorporación y utilización de estos datos se ha visto un poco limitada por el tema de la protección de datos de carácter muy privado, que es con lo que tratamos nosotros, datos de la salud de las personas. ¿Por qué necesitamos estos datos para dar una mejor atención? Bueno, pues lo he venido diciendo a lo largo de toda la presentación, pero son clave para cribados, sobre todo para cribados de este tipo de trastornos o de arritmias o, bueno, un montón de problemas de salud que tenemos en las sociedades industrializadas. Nos puede venir muy bien para hacer cribados, que puede ser o no, pero todo el que tenga frecuencia de no sé qué, que duerma menos de 4 horas, ¿qué tal? Vamos a ver qué le pasa, ¿no? Para monitorizar cuando ya están en tratamiento, están probando diferentes tratamientos de todos los que hemos visto que se podían utilizar, y hay muchos más, pues ver si le está yendo bien, si le está yendo mal, cómo va mejorando el paciente, si a lo mejor podemos incluir este nuevo tratamiento y quitar este porque no le está yendo bien o así. De apoyo al diagnóstico también. Nos sirve para crear nuevo conocimiento porque apoya la investigación, tenemos nuevos datos que nos sirven para hacer nuevas hipótesis y ir por ahí a ver si tanto en el ámbito clínico como para la innovación de medicamentos y de nuevas terapias, en tanto psicoterapia como farmacológica. Para promoción del autocuidado, que es una clave súper importante para la prevención tanto del desarrollo de enfermedades como de complicaciones cuando ya las tienen, en todos los niveles de prevención, y se habla de ello en casi todos los artículos. Todos los pacientes que tienen acceso a sus propios datos intentan controlarlos. Nos permite ahorrar tiempos de desplazamiento y barreras de todo tipo. Nos permite un abordaje súper individualizado porque no estamos haciéndolo como en general, sino en base a los datos de esta persona en concreto voy a tomar estas decisiones, no con guías de práctica clínica ni así todo súper general, ¿no? En concreto para esta persona, en base a estos datos que son solo de esta persona. Y mejora la gestión de recursos porque nos ahorra pruebas diagnósticas, tiempos, y aumenta al final la efectividad de la gestión sanitaria. Decían en uno de los artículos que ayuda a los profesionales sanitarios a acelerar las mejoras en la eficiencia operativa y la efectividad clínica, actuando como una herramienta para que los sistemas de salud optimicen los recursos del sistema, crezcan líneas de servicio y aumenten el acceso a una atención de alta calidad centrada en el paciente. Sin embargo, se ha visto diferentes problemáticas también reflejadas en la mayoría de los artículos. Una de las más importantes es el tema de la interoperabilidad. Si el lenguaje que se utiliza a la hora de recoger los datos no es compatible con las aplicaciones del portal del paciente y así, y con el sistema de información sanitaria que recoge las historias clínicas, pues ya hay que meterlo a mano o descargarlo en PDF y subirlo, y como que se hace menos útil a la hora de que el clínico lo reciba y lo quiera ver, porque ya en el momento en el que les damos trabajo extra ya estamos perdiendo esa ventaja de ahorro de tiempos y dificulta al final la cosa, porque tampoco es que los clínicos tengan tiempo de sobra para ponerse a abrir PDFs y meterse en la aplicación de cada paciente y así. O sea que la clave sería hacer un lenguaje interoperable entre entre el lenguaje que se utiliza para la recogida de datos y cómo lo va a visualizar después tanto el paciente como el clínico. Entonces, trabajo duro en eso, que se está trabajando a nivel de la Unión Europea, de Estados Unidos, a nivel mundial, un montón en eso. Manejo de datos de carácter personal, que después hablaré un poquillo de eso, pero que os lo he comentado al principio. Al final estamos tratando con datos súper privados y que definen el estado de salud de las personas en parte, solamente fisiológico, pero dan mucha información clínica y por tanto no pueden estar por ahí pululando.
Hay muchos profesionales que desconocen la posibilidad de utilizar estas nuevas herramientas. También hay diferentes motivos por los que se niegan a utilizarlas, tanto pacientes como profesionales. Supone una gran inversión económica inicial porque las tecnologías son caras y hay que investigar y demostrar que esto es útil para cambiar el paradigma que seguimos hasta ahora. Los resultados a medio plazo por formación e incorporación progresiva de las nuevas posibilidades de las herramientas que nos brindan tardan en mostrar resultados eficaces, eficientes y efectivos a nivel de gestión, y también hay un miedo al reemplazo por la necesidad de este cambio de paradigma, ¿no? De ya no necesito hacer 80 electros al día y entonces estas funciones me las van a quitar. ¿Me van a quitar mi trabajo? Sí, ¿no? Y así, ¿no? Porque si me está dando la información del electro, el relojito, pues me estás quitando tiempo, o sea, me estás quitando funciones de mi trabajo. Entonces, también muchos profesionales pues no les hace gracia. En todos ellos se habla del tema del Big Data en salud, que quería comentarlo por si acaso no estabais al tanto. Se trata de una cantidad masiva de información sobre un tema determinado e incluye información que se genera, almacena y analiza a gran escala, demasiado grande para gestionarla con los sistemas tradicionales de almacenamiento de información. En el cuidado de la salud, el movimiento para digitalizar los registros y la rápida mejora de las tecnologías médicas han allanado el camino para que los grandes datos tengan un gran impacto en el campo, y las fuentes de Big Data en el ámbito sanitario incluyen registros médicos de los pacientes, registros hospitalarios, resultados de exámenes médicos, datos de los relojes inteligentes, etcétera. Y poder incorporar estos datos de los relojes inteligentes a la historia clínica digital es todo un reto y, bueno, poco a poco, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando se han organizado para poder utilizar estos datos de relojes externos con diferentes pacientes? Pues los resultados de los diferentes artículos han demostrado un empoderamiento de los pacientes porque se hacen responsables de esos datos y quieren saber cuáles son los estándares, qué se espera de ellos, y entonces se implican mucho más en el manejo de su enfermedad. Hay un contacto estrecho con el equipo de profesionales sanitarios porque yo tengo estos datos y quiero respuestas sobre mis datos y quiero que los tengas en cuenta. Entonces hay un abordaje súper individualizado que requiere un contacto estrecho con los profesionales. Se ha ahorrado tiempo y dinero en pruebas, en desplazamientos, se mejora la accesibilidad porque ya no necesito ir al centro ni pedirme el día de trabajo para ir a hacerme esta prueba, ni así. Se toman decisiones informadas mucho más informadas por parte del profesional y del paciente, y se pueden aprovechar los hallazgos de los datos que tengamos para establecer nuevos modelos de predicción, creación de nuevo conocimiento científico y saber más cómo funcionamos, ¿no? ¿Y qué pasa con los datos de los pacientes? ¿Que puede estar en la nube o no puede estar en la nube? Bueno, pues la privacidad de los datos es crucial para proteger a nuestros pacientes a medida que surgen y se desarrollan estas infraestructuras de Big Data para utilizarlas en el cuidado de la salud. Y hay una regla que se llama IPA, que ofrece una lista de garantías para organizaciones de atención médica que almacenan información de salud protegida. Estas prácticas de datos van a incluir garantizar la seguridad de la transmisión, adoptar protocolos de autenticación con doble chequeo, que te manden un SMS, que no sé qué, con un PIN, administrar los controles sobre el acceso a los datos y la integridad, programación de auditorías periódicas de seguridad de datos, el cifrado de los datos confidenciales, la activación de firewalls, la implementación de la autenticación de múltiples factores y la garantía de que el software antivirus esté actualizado. Tenemos que recordar e informar al personal que maneja estos datos sobre su importancia y hacer formaciones periódicas, y que los profesionales que manejan estos datos sean conscientes de la protección que requieren, y conseguir hacerlos interoperables y protegidos para que tanto el médico como el paciente puedan acceder desde sus diferentes dispositivos. Las 8 áreas de protección de datos que plantean los estudios son gestión de vulnerabilidades, que es cuando se lanza una aplicación y cuando se realizan actualizaciones, debe estar libre el código malicioso o software como malware, incluidos los virus, y este estándar también se aplica a cualquier anuncio que se muestre o admita a través de esta aplicación.
También protección de sistemas y comunicaciones, que se debe utilizar un cifrado cuando se recopilan, almacenan y transmiten los nombres del usuario y las contraseñas de cualquier aplicación de mHealth. El cumplimiento de la IPA, que se aplica a cualquiera de los usuarios, de las aplicaciones, y hay que estar centrados en proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de salud identificable individualmente, de manera que se cumpla con los estándares de la regulación federal. Segundo, tengo una pregunta. Me voy a extender un poquito. ¿Puede ser o no? ¿O hay otra conferencia después? Por si no pone el turbo. ¿Linda? La próxima conferencia empieza a las 11:30. Vale. Dentro de un poquito sí, pero No me voy a extender más de eso. Vale, vale. vale. El control de acceso y autenticación, que ya hemos dicho con doble chequeo y mandándoles PIN o un correo o algo para confirmar que es el paciente el que está solicitando atención médica para que los clínicos puedan acceder a estos datos. Gestión de los activos de información que deben clasificarse por su valor para las organizaciones y la regulación externa, por ejemplo, público, bueno, tener cuidado a la hora de publicar los datos, seguridad física y ambiental, respuesta al incidente, que hay que tener cuidado cuando estos sistemas fallan y tener como plan B, y recuperación ante desastres y continuidad del negocio, pues si se va la aplicación a la mierda hay que tener cuidado con los datos que hay dentro de la aplicación, ¿vale? Hacer pruebas de seguridad y comprobarlo con regularidad. ¿Cómo se ha visto que se pueden garantizar la operabilidad de estos datos? Pues inducción, la aplicación se instala, se inicia y se ejecuta de manera constante en sus dispositivos y sistemas de destino. La conectividad, es decir, que los datos que obtengo de aquí puedan irse a mi móvil o puedan irse a la historia clínica del paciente. El acceso al editor de la aplicación, que esté visible de una forma entendible y clara, tanto para el clínico que lo va a utilizar como para el paciente. Documentación y detalle de liberaciones, que esto es que cualquier utilidad nueva que se incluya esté disponible y que puedan interpretar estos datos en base, o sea, que por ejemplo si nos mide en latidos por minuto, pues que yo sepa que son latidos por minuto y así. La operatividad con la historia clínica digital, que ya os lo he comentado, la conectividad con el registro personal de salud, un poco igual, y el estado del dispositivo médico, que tiene que estar certificado por diferentes organizaciones en función de dónde se vaya a poner, a nivel nacional, autonómico, europeo, etc. Entonces, ¿qué metodologías se han utilizado para transmitir los datos a los sanitarios? Debemos tener en cuenta las características de la innovación, es decir, que sea útil y que sea fácil de utilizar, porque en cuanto complicamos el asunto, tanto a pacientes como a profesionales, pues no quieren, porque tampoco les sobra el tiempo a la gente y como tampoco saben si les va a servir o no, pues no quieren. Tenemos que tener muy en cuenta los destinatarios, es decir, no crear como profesionales de desarrollo de la aplicación o como clínicos lo que nosotros pensamos que van a querer, sino investigar qué es lo que necesitan estos pacientes, qué es lo que necesitan estos profesionales que se van a encargar de eso, co-creación, ¿vale? Tener en cuenta la opinión de todos los implicados para hacer una herramienta que realmente dé respuesta a las necesidades de los clínicos. A lo mejor no les interesa tener la respuesta galvánica de la piel y solamente les interesa tener esto, cómo varía en el tiempo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y cuánto tiempo ha dormido en la última semana. Estos son los datos que quiero y los quiero presentados así. Pues entonces nosotros desde el otro lado trabajaremos para poder dar lo que sea útil y tanto para pacientes como para profesionales y el contexto, ¿no? La aceptación por parte del sistema de salud, si se va a reembolsar las herramientas que vayamos a utilizar y las políticas regulatorias. ¿Qué estudios han utilizado? Aquí ya os voy a hablar en concreto de los diferentes estudios que he utilizado y como las conclusiones que se sacaban de estos, ¿vale? Se hizo un estudio sobre el velocímetro para la prevención de caídas en ancianos y se obtuvo información de que y se ve en el artículo que esta información del velocímetro puesto en el reloj externo sí que se utilizaba para la toma de decisiones por parte del equipo médico y también para tomar diferentes medidas de urgencias, emergencias, atención en el domicilio. Sin embargo, no se explica cómo se transmite esa información al sistema de información sanitaria que vayan a utilizar los clínicos.
Luego se utilizó otro estudio que se había realizado con sensores externos y atletas y refleja la convergencia de la tecnología de semiconductores, la fisiología y el análisis predictivo de salud de los dispositivos portátiles ha mejorado notablemente su utilidad clínica y translacional para los deportistas. Y se demostró que la detección y posterior aplicación de métricas e indicativas del rendimiento físico, el estado fisiológico, la composición bioquímica y el estado de alerta mental del atleta reducían el riesgo de lesiones y mejoraban el rendimiento, que permitía desarrollar protocolos centrados en las necesidades de cada uno de los atletas y hacer planes de tratamiento por parte de médicos y entrenadores del equipo. Sin embargo, otra vez no se explica cómo, pero sí que es importante añadir que se han podido utilizar estos datos por los atletas y la tecnología disponible existe y los resultados se podrían extrapolar a la población general, porque cuando se ha hecho un esfuerzo para poder utilizarlos para la toma de decisiones clínicas han sido muy útiles. Otro estudio demostró que una mayor proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca se había beneficiado de los diferentes sensores externos y la conectividad de todos estos dispositivos ha creado oportunidades para agrupar datos de múltiples sensores, la interconectividad, y para que diferentes algoritmos de inteligencia artificial proporcionen nuevo conocimiento a la hora de diagnosticar, clasificar, estratificar grupos de riesgo y hacer la gestión de las personas que tienen la enfermedad para dar una atención médica mucho mejor, más personalizada y más rentable. Y en las ocasiones en las que el equipo médico ha estado motivado en el uso de estas herramientas, se ha podido utilizar súper exitosamente y los resultados eran súper buenos. Pero de nuevo, tampoco dice cómo han presentado estos datos a los clínicos. Por otro lado, otro estudio confirma que las aplicaciones de la tecnología portátil en el dominio de la salud conectada están madurando y estableciéndose como un dominio científico, y la investigación actual debería generar avances en la entrega sostenible de recomendaciones valiosas, la aplicación de la privacidad por diseño, la detección omnipresente de eficiencia energética, el monitoreo continuo y las comunicaciones 5G de baja latencia. Para complementar los logros tecnológicos se necesita un trabajo futuro que, como os he dicho al principio, involucre a todas las partes interesadas, tanto profesionales, desarrolladores, pacientes, todos, y proporcione evidencia de investigación sobre mejores vías de atención y rentabilidad de este modelo de salud conectada. Otro estudio de salud conectada partía de la base de que la detección portátil y las tecnologías de la información y la comunicación van a ser facilitadores clave que impulsen la transformación de la prestación de la atención médica hacia un modelo de atención de salud conectada, y destacaron que los temas relacionados con la tecnología dominaron la cantidad de contribuciones, seguidos por la investigación sobre entrega de información, seguridad y protección, mientras que las preocupaciones relacionadas con los usuarios estuvieran centradas, fueron el tema menos abordado. Por eso es importante dar un giro, El corpus de literatura evidencia hitos en tecnología de sensores, de miniaturización y ubicación, arquitecturas de comunicación y tecnologías de redes celulares de quinta generación, 5G, análisis de datos y evolución de arquitecturas informáticas en la nube y de borde. Además, también se encontró otro artículo que analizaba el estado, las barreras y las direcciones futuras de las aplicaciones orientadas al consumidor, y señalan que actualmente hay más de 165.000 aplicaciones móviles de salud disponibles públicamente en las principales tiendas de aplicaciones. La gran mayoría están diseñadas para pacientes y las dos categorías principales son aplicaciones de gestión de bienestar y de gestión de enfermedades, mientras que otras categorías incluyen aplicaciones de autodiagnóstico, recordatorios de medicación y portal electrónico para el paciente. Y también se revisan aplicaciones específicas de medicina física y rehabilitación. Sin embargo, aún no han alcanzado su potencial debido a las diferentes barreras, y aquí en este artículo hablan en concreto de la falta de supervisión regulatoria, la literatura limitada basada en evidencias y las preocupaciones de privacidad y seguridad. Aunque en este caso no se aborda en concreto el tema que nos ocupa sobre sensores externos, por su utilidad y forma de registro y características se han considerado extrapolables y por eso se incluyó. Un trabajo presenta los sistemas de salud electrónica, eHealth y mHealth, salud móvil, y concluye
que hay pocos estudios de costo-utilidad y costo-efectividad para los sistemas de e-health y m-health en la literatura, y señalan que algunos estudios de rentabilidad demuestran que la telemedicina puede reducir costes, pero no todos, y entre las principales limitaciones de las evaluaciones económicas de los sistemas de telemedicina se encuentran la falta de ensayos controlados aleatorios, los tamaños de muestra muy pequeños y la ausencia de datos de calidad y de medidas apropiadas. Para terminar, se analizó una investigación que pretendía proporcionar una descripción general de los resultados de la investigación para el uso de intervenciones móviles, para el uso de intervenciones de salud móviles entre pacientes con cáncer, y los hallazgos fueron que las intervenciones de salud móvil son un enfoque súper aceptado por los pacientes con cáncer y pueden mejorar los resultados de adherencia al tratamiento en los pacientes que tenían más falta de adherencia, aunque tampoco se menciona cómo se pasaban los datos de las herramientas digitales que utilizaban los pacientes a los profesionales clínicos encargados de su seguimiento. Y ya acabo con las conclusiones, que son que se ha visto la gran variedad de sensores externos que hay, aunque por causa de extensión no se ha profundizado mucho en ellos. Se asume que pueden ser un gran apoyo para diferentes especialidades médicas y técnicas también, en la prevención, detección precoz, tratamiento y monitorización de diferentes patologías muy prevalentes e incidentes en nuestra comunidad. Grandes empresas como Apple se han dado cuenta de que el uso de sensores externos en el apoyo a la toma de decisiones clínicas supone una revolución en cuanto a ahorros de tiempo, mejora de la accesibilidad y de todo, y por ello están llevando a cabo diferentes proyectos con la intención de fomentar su uso a nivel mundial. Las metodologías que se utilizan para la utilización de datos procedentes de sensores externos en la toma de decisiones clínicas por parte de los profesionales se mencionan muy escasamente en la bibliografía consultada, y en los casos en los que no y en los casos en los que lo hace no explica cómo se ha llevado a cabo, simplemente que finalmente estos datos se pudieran utilizar. Podríamos tomar como referencia la metodología que se utilizó en el caso de los deportistas de élite y extrapolarla un poco a nuestras necesidades con el trastorno de ansiedad generalizada. Por otro lado, los avances en salud digital y la disponibilidad de datos y utilidad de estos en la práctica clínica y en el nivel comunitario han avanzado mucho más rápido que la legislación que regula al respecto, y, por tanto, entre otras barreras, tenemos la protección de datos de carácter personal, como son los datos relacionados con la salud de los individuos, y ha supuesto un obstáculo muy importante para la implementación de estas nuevas herramientas. Otra barrera muy importante ha sido el tema de la interoperabilidad, porque el uso de distintos lenguajes informáticos a la hora de diseñar los diferentes programas, aplicaciones y herramientas se ha visto el problema en la normalización de los datos en cuanto a estándares y definiciones. Los diferentes estudios coinciden en que las barreras más habituales han sido descuidar el modelo innovador sin tener en cuenta las preocupaciones relacionadas con el usuario, una literatura basada en la evidencia científica limitada debido a la reciente disponibilidad de los datos en este formato y los casos en los que hay con tamaño de muestra muy pequeños, además la seguridad y la privacidad de los datos. En los casos en los que estos datos se han utilizado, la monitorización, el seguimiento y el abordaje de los pacientes ha sido notablemente mejor. Las direcciones futuras pueden consistir en mejorar la integración de datos en el sistema de atención médica, una plataforma de aplicaciones interoperable que permita el acceso a datos de los registros médicos electrónicos, registros médicos personales centrados en la nube, y todas ellas que sean accesibles desde las redes de atención médica, y aumentar las prescripciones de aplicaciones por parte de los profesionales para mejorar el autocuidado y el seguimiento de la enfermedad, para que las aplicaciones móviles de salud del consumidor aporten valor a la prestación de la atención médica y a la gestión de enfermedades crónicas. Todas las partes interesadas en el ecosistema tienen que colaborar para ir superando las diferentes barreras. Y finalmente señalar que las aplicaciones de la tecnología portátil en el dominio de salud conectada están madurando y estableciéndose como un dominio científico, y la investigación actual debería de generar avances en la entrega sostenible de recomendaciones valiosas, la aplicación de la privacidad por diseño, la detección generalizada de eficiencia energética, el monitoreo continuo y las comunicaciones 5G de baja latencia. Para complementar los logros tecnológicos, también necesitamos un trabajo futuro que involucre a todas las partes interesadas y proporcione evidencia de investigación sobre mejores vías de atención y rentabilidad del modelo. Y entre las principales limitaciones de las evaluaciones económicas en estos sistemas se ha visto la falta de ensayos controlados aleatorios, los tamaños de muestra pequeños
y la ausencia de datos de calidad y medidas apropiadas. Y bueno, esta ha sido la bibliografía consultada y la innovación no es cuestión de dinero, sino de personas. Hacer más accesible y posible el abordaje, cribados y seguimiento de nuestros pacientes, pues siempre va a mejorar su calidad de vida. Si tenéis cualquier duda, pues me la podéis preguntar ahora, que estoy encantada de resolverla. Espero que os haya parecido interesante y nada, un placer. Pues muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y escucharme y perdonar el resfriado. Muchas gracias. ¿No tenéis ninguna duda? A ver, que aquí hay una pregunta. Lucía, ¿cómo ves lo de implementar a los dispositivos no solo los parámetros de los signos medibles, sino también la múltiple sintomatología subjetiva que se tiene, por ejemplo, en el TAG u otras enfermedades similares? Genial, muchísimas gracias por la pregunta, Ana. Pues fíjate, justamente ahora estoy trabajando en eso, en un proyecto con el Imperial College of London, porque al final eso, llevo todo el rato diciendo que hay que tener en cuenta la opinión de los pacientes, que no sé qué, que no sé cuántos, y al final, midiendo solamente datos fisiológicos, estamos dejando fuera la parte subjetiva y tan importante desde nuestro enfoque de salud mental, pero desde cualquier enfoque, porque como enfermera y como psicóloga, a mí me interesa el abordaje en todas las dimensiones de la persona, no solamente lo físico y lo clínico. Y entonces estoy trabajando en implementar una encuesta subjetiva con preguntas abiertas para ver qué es lo que quieren los pacientes en esas herramientas. Y me parece súper interesante, aunque a la vez me parece que esa parte tan individual y tan de comunicación también no tiene por qué ser necesariamente a través de la aplicación, porque esto es un recurso añadido. Esto es algo que vamos a utilizar para mejorar el abordaje, pero no solamente nos vamos a centrar en esto. A lo mejor vamos modificando el fármaco o vamos cambiando de psicoterapia, pero obviamente la psicoterapia no es, o sea, esto no es excluyente de la psicoterapia, ni de ver face to face al paciente, ni de hablar con él, ni de preguntarle cómo estás, qué necesitas, pero sí que para otro tipo de diagnósticos que no estén, o sea, que no estén tan vinculados, estoy diseñando eso, una encuesta con preguntas abiertas para que me cuenten qué necesitan, qué les hubiese gustado que estuviese incluido en la aplicación y cómo les gustaría que la cosa cambiase. Porque es verdad que el riesgo de implementar esto como herramienta clave es que solamente nos centremos en eso y para nada es el enfoque que yo le quiero dar, ¿no? Es utilizando esto que nos viene muy bien, que puede ayudar a nuestros pacientes y que nos va a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones y más individualizadas, pero no excluyendo la parte de mirar a nuestro paciente a la cara, verle, ver qué nos dice, qué nos cuenta, qué le pasa, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias por la pregunta, Ana, y gracias a todos por escucharme y un placer. Que disfrutéis mucho del congreso y os dejo ya con la siguiente charla, ¿no? Gracias, Lucía, ¿Alguna más? sobre todo por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Creo que todos creemos que es muy interesante, que tu charla ha sido súper interesante. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, un placer. Que vaya bien la Igualmente. mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.